Y bueno, que lo primero que yo aquí matándome con el Camtasia, intentando buscar un serial, con la versión de prueba, con marcas de agua, y resulta que mi móvil puede hacer esto, así que vamos a hacerlo así. El caso, a lo que vamos. Hoy vamos a leer un relato inédito, que no he publicado absolutamente en ningún sitio, lo escribí hace tiempo, pero nunca me dio por publicarlo. Se llama Cristales Rotos. Vamos a ello. Cristales rotos. Trabo y David estaban esperando al leño la mañana del domingo en la entrada del parque. Esta consistía en 3 bancos de piedra y una farola. A un lado de cada banco se podían ver sendos bidones de metal policromado debido al óxido, que el ayuntamiento había puesto allí a modo de papeleras, como indicaba el lema que tenían escrito con pintura blanca. Depositen botellón. El suelo estaba sucio de restos de pipas, de colillas y de vasos de tubo de plástico vacíos, y de lo que habían sido bolsas de hielo. Detrás de los bancos había un muro de piedra que acababa pasando el último banco de la entrada al propio parque, que sí contaba con árboles, césped, instalaciones para niños y demás cosas que eran propias. Al fondo del parque, no incluido en él aunque sí creando una frontera física con su puerta de hierro negra, se encontraba el cementerio del pueblo. Trabo y David se habían juntado hace poco y habían ocupado el banco del medio. El primero le preguntaba al segundo por qué no se había traído su bicicleta como habían quedado el día anterior en hacer, y como él mismo sí había hecho. La tenía apoyada contra el banco. Algo que el segundo le explicaba que él y el leño habían cambiado de planes en el último momento, pero se les olvidó avisarle. ¿Qué pasó anoche? Esas fueron las palabras. En esas estaban cuando ese grito cortó y atrajo su atención. Era el leño, que lo usó a modo de saludo, mientras caminaba hacia su banco con una sonrisa de oreja a oreja. Como que no lo sabes, le respondió el trabo riéndose con él. David se limitó a darle la mano y saludarme mientras él se sentaba en el banco entre el trabo y él, quedando el leño a su derecha. No le hacía mucha gracia lo que había pasado la noche anterior. Pensaba que de no haber bebido no habría participado, aunque eso no lo culpaba. Igual nos pasamos un poco, ¿no crees? Finalmente se atrevió a decir. Creo que nos pasamos con la broma. Al oír esto, el leño se levantó, se dirigió al bidón más cercano, lleno de resto del botellón de la noche anterior, y rebuscó algo. ¿Por qué? Hizo una pausa. ¿Por romper 2 botellas? Según acababa de decir eso, último, sacó del bidón una litrona vacía, y sin avisar la lanzó contra David. Trebus había echado a un lado, pero David, pensando que su amigo solo se atrevería a amagar, se quedó quieto. La botella le pasó volando por encima y se hizo añicos contra el muro. Trabu empezó a reírse con ganas, mientras que David se quedó paralizado. Sabía que los de su pueblo siempre habían sido un poco trastos, pero desde la última vez que había estado hace 3 años la cosa se había ido mucho de madre. ¿Estás loco? Exclamó David. Casi me das. Y la botella la rompimos en medio de la carretera. ¿Sabes lo que puede pasar si nos cargamos algún coche? No te pongas así, no he tirado a darte. Y lo de las botellas, no te pongas en plan cagón. Sabes que en este pueblo no nos gustan los cagones, ¿verdad? Yo no soy un cagón, eso tendrás que demostrarlo. Mientras los otros dos hablaban, Trago estaba demasiado entretenido con un cigarrillo como para entrar en la conversación. ¿Cómo? ¿Sabes ese contenedor de la calle del eucalipto? El que está casi llegando al árbol. Quiero ver si con tu bici puedes correr más que alguien dentro de él. ¿Y quién de los dos va a meterse? Ninguno. Yo estaba pensando más bien en un muñeco de pruebas, contestó el leño, metiendo de nuevo la mano en el bidón para botellones. Ángel se levantó de la cama de su pueblo, de la casa de su pueblo. Su cuarto no tenía ventanas, pero cuando era de día entraba mucha luz desde el resto de la casa a través de la puerta con ventanales de cristal translúcido. La temperatura de su dormitorio era sensiblemente inferior a la de la calle, lo que se agradecía en los días sofocantes de julio como aquel, ya que no eran ni las 11 y el calor casi asfixiaba. Se había despertado cubierto de sudor. Tenía el cuarto para él solo, y una cama del doble de grande de la que tenía en Madrid, lo que era una de las cosas que más le gustaban de ir al pueblo. Se vistió con unos pantalones vaqueros cortos, una camiseta roja de manga larga, corta, y unas sandalias. Se lavó la cara y se peinó enfrente del espejo del cuarto de baño, al que solo llegaba de puntillas, y se fue a desayunar a la cocina.
Al entrar, se dio los buenos días con su madre y con su abuelo, que estaban sentados a la mesa viendo la televisión. Sacó leche de la nevera para hacerse un colacao. Al hacerlo, la nevera cayó por un segundo y al volver a cerrarla su zumbido habitual se unió al de las moscas que volaban por la estancia a pesar de que, juzgando por el olor a limón, alguien había vuelto a usar ese insecticida al que Ángel al principio confundía con un ambientador cualquiera. Después cogió el bote de colacao y una cuchara de un armario bastante destartalado, se echó un par de cucharadas, guardó el bote en su sitio y se sentó a la mesa que tenía un mantel de plástico con motivos frutales, en una de las sillas de madera que había junto a su madre. Tienes que ir a comprar leche, no nos queda nada, dijo la madre apenas pegó su hijo el primer trago. ¿Por qué yo? ¿No puede ir mi hermano? Seguro que el gandul ni se ha levantado, ni lo piensa hacer hasta la 1. ¿Por qué no puedes despertarle y que vaya él? Pues te diré dos cosas. Primero, que esa no es forma de hablar para un niño de 9 años. Y segundo, que resulta que hoy tu hermano ha quedado con los del pueblo temprano. Se ha llevado la bici, supongo que irán a dar una vuelta. Pero haz caso a tu madre, sentenció el abuelo. Así que Ángel terminó de un trago lo que le quedaba de colacao, más de la mitad de un vaso grande. Estaba lo suficientemente frío como para que no fuera agradable, pero tenía demasiado calor como para que le molestase. Después se fue a hacer el recado. Salió de su casa y miró a los lados para ver si venían coches. Una manía de los de ciudad que la gente por muchos pueblos pequeños no suele compartir. Al hacerlo, vio a Trabo arriba de la calle y al leño abajo. Tenía que pasar por el cruce en el que estaba el leño, y al hacerlo, lo detuvo. 2 segundos después, llegó David en la bici. «Hola, Angelito», saludó burlonamente el leño. «Vente con nosotros, que tenemos una sorpresa». «¿Qué clase de sorpresa?» Ángel volvió la vista arriba de la calle. Trabu ya no estaba. «Tengo que hacer un recado». «Yo respondo por ti, hermanito, no te preocupes», contestó David. «Hola», saludó Trabu, haciendo como que se habían encontrado por casualidad. Se lo notaba fatigado, como si acabara de correr un sprint. «De verdad que es un recado importante», insistió Ángel, nervioso. «Y yo te he dicho que te vienes con nosotros», contestó su hermano. Ángel replicó, pero ya poco importaba. Medio obligado y medio a rastras, se lo llevaron con ellos. Para que la jugada les saliera bien, tenían que llegar al punto de destino, que se encontraba a 2 calles. La calle Cervantes, en la que estaban, y la conocida como calle del Eucalipto, bien sin ser vistos, o bien al menos no llamando la atención. Hasta llegar al cruce con la calle del Eucalipto no tuvieron problema, pero dicha calle, en la primera o segunda más grande del pueblo, daba al norte a una salida del pueblo y su extremo sur daba al este a la salida de la plaza del ayuntamiento y al oeste se juntaba con la calle Cervantes, que era la más comercial y de ocio del que tenía el pueblo. Estaba situada al este del pueblo y lo atravesaba enteramente de norte a sur en línea recta. En todo el recorrido de norte a sur, que era el que iban a hacer una vez consiguieran llegar al contenedor, también había numerosos cruces con calles aledañas perpendicularmente. Aún así, por norma general, en el pueblo no había casi nunca tráfico. Mientras los 4 subían de sur a norte de la calle, se encontraron con una vecina que les saludó con amabilidad. Trabu, el leño y David le devolvieron el saludo. «Ayúdeme, señora», dijo en cambio Ángel. «Ay, ay, ay, a ver, ¿qué estáis liando?», preguntó con parsimonia a los 3 chavales. «No se preocupe, doña Justi, solo estamos jugando», respondió tranquilamente el leño. Salieron apresuradamente sin dejar hablar al pequeño. «Como vuelvas a hacer eso, te juro que lo vas a pasar muy mal», amenazó el leño a Ángel. Trabu le dio al niño un puñetazo en el hombro, que le hizo soltar un grito, para apoyar las palabras de su amigo. «¿Pero tú eres tonto, qué, eh?», dijo David a Trabu al ver lo que acababa de hacer, tirando la bici y dándole un empujón a la que hablaba. El leño respondió a David cogiéndole del cuello. «No nos toques las pelotas o te las llevas», le decía. David intentaba decir algo, pero el leño no parecía tener intención de soltarle. No podía respirar. Tras un rato que le pareció interminable, le soltó. Después de esto, le tendió la mano en señal de amistad. David estaba demasiado asustado por lo que acababa de pasar para hacer otra cosa que darle la mano y obligarse a pensar que en realidad no había tenido intención de hacerle daño, que solo era un poco bruto. Cogió la bicicleta y salió caminando.
Nuevamente se encontraban con dos vecinos, Puri, que estaba limpiando la puerta de su casa tirando un cubo de agua de fregar, y Carlos, que estaba a punto de montar en su coche en ese momento. En ambos casos, los chicos se saludaron con ellos, y Ángel, ya bajo coacción y ante la inexistente ayuda de Doña Justi, no se atrevió a decir nada. David también estaba demasiado acobardado como para ayudar a su hermano. Solo no paraba de repetirse mentalmente una y otra vez que estaba viviendo un mal día, pero que después de la tontería del contenedor sus amigos les dejarían en paz. Finalmente llegaron a lo alto de la calle, a las últimas casas del pueblo. Allí empezaba la carretera comarcal al norte y al este un camino de tierra en cuyo principio se alzaba un eucalipto, que era el responsable del nombre por el que todo el pueblo conocía esa calle. Justo cuando acababa la calle había un contenedor de basura de color verde y un poco más pequeño que un coche, con la tapa abierta. Los cuatro se situaron junto a él. ¿Ahora? Preguntó Trabu. Ahora, replicó el leño. Acto seguido se enzarzaron con el pequeño, que intentó defenderse, pero poco pudo hacer contra dos adolescentes que le sacaban 4 años el que menos. Así que consiguieron meterlo en el contenedor. Cuando le habían metido dentro, Cuando le metían dentro y cerraban la tapa, David oyó a su hermano gritar y emitir lo que seguramente era el sonido de una arcada fruto del hedor del contenedor, que no había sido vaciado la noche anterior. La combinación de calor elevado y residuos orgánicos y de todo tipo hacía que se pudiera apreciar con claridad la peste que emanaba de aquel contenedor, desde donde estaba David, a unos metros y ya montado en la bicicleta. Aún así, él se seguía diciendo que no pasaría nada, que el contenedor avanzaría unos metros, se caería, su hermano saldría ileso, aunque con un buen enfado. Trabo y el leño empezaron a empujar el contenedor calle abajo, siendo entre tanto incapaces de contener su risa ante lo que estaba sucediendo. El contenedor empezó a desfilar y David lo seguía de cerca con la bicicleta. Empezó a notar preocupación al ver que el contenedor cogía cada vez más velocidad y que su hermano no paraba de gritar incontrolablemente. Se preguntó si no podría pararlo nada y un pensamiento atravesó su mente por primera vez. ¿Y si se cruza un coche? Esta idea le hizo sentirse profundamente estúpido y avergonzado. Contra todo pronóstico, o al menos contra el que había hecho David, el contenedor siguió todo el camino cuesta abajo. Él lo seguía de cerca con su bicicleta, no podía hacer más. Finalmente, las ruedas del contenedor chocaron con la acera del cruce de la calle Cervantes y el contenedor, con Ángel y muchos kilos de basura dentro, se proyectó violentamente contra la vidriera de la tienda del búho, generando un estruendo agudo y quebradizo de un cristal grande al romperse en 100 pedazos, muchos de los cuales volvían a fraccionarse. A esto le siguió por un segundo el silencio. Salió toda la gente del interior de la tienda y su dueño, así como los vecinos del lugar que en ese momento se encontraban en sus casas. La escena era grotesca. El contenedor había atravesado la tienda hasta casi introducirse en ella por completo, dejando alrededor basura desperdigada y a Ángel tendido en el suelo boca arriba entre ella. Oyendo gritos de fondo, aunque sin entender ninguna palabra, David contempló el estado de su hermano. Tenía cortes por toda la cara y por todo el cuerpo. No se movía. David intuyó, más que escuchó, a la gente que allí se había congregado a organizarse para llamar a emergencias y para ir a su casa a avisar a su familia. Estaba totalmente paralizado. Cuando la madre llegó, seguía sin moverse.